sociedad tiene que expresarse y presionar. Y eso está ocurriendo. Las madres de los presos políticos, las organizaciones de derechos humanos, las sanciones internacionales a quienes han cometido crímenes de esta naturaleza. El régimen de Maduro te ha iniciado una investigación por presunta traición a la patria por tu apoyo al proyecto de ley Bolívar que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, que sanciona a empresas que están haciendo negocios con el gobierno venezolano. ¿Hay alguna diferencia entre esta nueva acusación, entre esta nueva acción del gobierno contra ti y otras que han hecho en el pasado? La verdad es que eso es una buena pregunta, Andrés. Yo me imagino que la motivación es la misma. Es decir, esto no tiene ningún sustento legal, son todos crímenes que ellos califican como de la forma más exorbitante posible. No hay ningún fundamento. O sea, todo esto es, digamos, un patrón regular, no solamente contra mí. Un amigo que me dice que tú abres el código penal en cualquier página y ya ese delito me han acusado, ¿no? Y no sé cuántas vidas yo necesitaría tener para pagar todos los años de cárceles que ellos supuestamente me quieren imputar. Pero lo que sí es cierto es que cada día están más virulentos. Vimos lo que ocurrió este fin de semana y todavía ocurre, de asedio a la Embajada de Argentina, donde están asilados nuestros compañeros, embajada que está bajo la protección de Brasil. Y lo que ha quedado clarísimo para mí es que hay una relación directa entre que ellos se sienten más débiles, están más enfrentados entre sus distintos grupos que conforman este sistema criminal y su reacción virulenta. O sea, hay una reacción directa. Cuando vemos estas acusaciones absurdas y estos ataques desaforados, imagínate tú lo que es asediar la embajada de Argentina bajo la protección de Brasil. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ellos puedan llegar a ese extremo? Eso es un reflejo, Andrés, no lo dudes. ¿Qué crees tú que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos, que todavía va a estar en manos del presidente Joe Biden, porque el cambio de mando en Estados Unidos es el 20 de enero? ¿Qué tendría que hacer el actual gobierno de Estados Unidos antes del 10 de enero? Bueno, no solamente el gobierno de Estados Unidos, yo creo que todos los gobiernos democráticos, sobre todo de Occidente, incluyendo muy especialmente los de América Latina. Como tú bien dices, la Constitución es clarísima en Venezuela. El presidente electo se juramenta el 10 de enero como presidente constitucional. Y todo el mundo sabe que el presidente electo es Edmundo González. Nadie lo duda. Lo sabe el chavismo, lo saben los militares, lo saben hasta los aliados internacionales que alguna vez tuvo Maduro y los que les pueden quedar. Y que cada vez son menos. Entonces, de aquí a allá, insisto, hay un periodo en el cual hay que hacerle entender a Maduro que el costo de quedarse a la fuerza va a crecer cada día más. Que aquellos que cometen crímenes contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad van a ser juzgados por la justicia internacional, por la Corte Penal Internacional. Que aquellos que están involucrados en actividades delictivas, criminales, desde narcotráfico, lavado de dólares, contrabando de minerales, de seres humanos, van a ser juzgados. Y que esos flujos, que hoy el narcotráfico se ha convertido casi en el segundo fuente de ingreso al sistema, van a estar cada vez más comprometidos. De modo que si Maduro tiene algún grado de racionalidad, debe entender que tiene una oportunidad en este momento más favorable de lograr unos términos de una negociación de lo que va a ser después. Yo creo que el gobierno de Biden, la actual administración, actuó correctamente. Esta semana que terminó, fue reconocido Edmundo González como presidente electo. Lo hizo después de una reunión convocada por el secretario Blinken en el marco del G20, con la presencia de 11 países. Después fue Giorgia Meloni reunida con Javier Milei en Argentina, donde también dice que Edmundo González es el presidente electo. Esto es muy importante. Recordemos además que Giorgia Meloni es hoy líder y preside el G7, que se reúne esta semana también. Después fue Ecuador. Hubo la resolución, como tú dices, la votación favorable de la ley Bolívar, que claramente le pone restricciones a hacer negocios con un régimen corrupto como que es el de Maduro, y además bipartisano, y aquí quiero entender esto, bipartidista, perdón. O sea, han sido iniciativas que han contado con el apoyo de ambos partidos, demócratas y republicanos. Es decir,
El mundo está reaccionando y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que asumir con mayor firmeza, hacerle llegar estos mensajes, porque es ahora y no en enero que Maduro debe recibir un mensaje inequívoco de que el tiempo se les acabó, Andrés, y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de esta negociación. ¿Tú crees que Trump debería invitar a Edmundo González Urrutia a su toma de posesión en Washington el 20 de enero? Y ojalá antes. La respuesta es sí, pero además ojalá antes. Y ojalá antes el mundo también pueda reunirse con el presidente Biden, como lo ha hecho con otros jefes de Estado. ¿Cuál sería el impacto político de eso? Yo creo que es importante porque todos sabemos que las señales de actos de esta naturaleza, de la diplomacia, son recibidos por la gente en primer lugar, por los venezolanos, de saber que no estamos solos, de que contamos con los gobiernos democráticos y con los pueblos del mundo. Pero también este mensaje le llega, insisto, a aquellos factores que aún son los pocos que sostienen a Maduro y desmontan todas esas tesis absurdas de que puede haber algún tipo de entendimiento con la tiranía más corrupta, criminal, que existe y que además ha demostrado aliarse con los enemigos de los Estados Unidos. Por eso hemos logrado que el caso de Venezuela se mantenga en una causa bipartidista, a pesar de todo el momento tan difícil que ha vivido en estos meses Estados Unidos. Finalmente, María Corina, Colombia y Brasil, ¿para qué lado juegan? ¿Son aliados de la causa de la democracia o no tanto? Yo creo que han actuado de una manera pragmática, han tratado de mantener una interlocución con el régimen, pero han pasado 4 meses y yo creo que ya ha quedado evidente que el régimen o no, o nunca lo quiso, o por lo menos cambió de opinión. Pero al día de hoy, lejos de haber avanzado, más bien se ha retrocedido en términos de la calidad de las relaciones entre estos gobiernos. Yo creo que estamos en una nueva etapa y yo espero que ambos gobiernos que conocen la verdad, en ambos parlamentos para el final de esta semana ya habrán dado a conocer las actas, la habrán visto senadores y diputados de todas las fracciones de todos los partidos políticos. Ya no tiene sentido demandar que el régimen entregue las actas porque no las va a entregar. Las actas, las originales, las tenemos nosotros, son las mismas que el régimen tiene, se negó a mostrarlas porque evidenciarían su gran derrota. Entonces yo creo que hay que pasar a una siguiente fase en la cual tienen canales de interlocución que le puedan hacer saber de manera directa a Maduro, insisto, que por su propio interés, hasta el 10 de enero tiene digamos, un periodo más favorable. Después, para Maduro, que no quepa la mayor duda, y para las relaciones con aquellos que fueron sus aliados van a ser muchísimo más difíciles. Raro, suena agresivo. No, lo hacemos con el mayor de los gustos para podernos acoplar a tu horario. ¿Cómo estás, María Corina? Bueno, estamos con muchísimo trabajo, César. Han sido unos días muy intensos, están pasando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. Sí. Lo primero que yo quisiera es transmitirle mi reconocimiento a todos los venezolanos que ayer en todas partes del mundo, en cientos de puntos en Venezuela, alzaron sus voces juntos, uniendo al país y demostrando una enorme valentía y creatividad y amor por Venezuela y compromiso con esta causa. De verdad que me parece muy significativo lo que pasó ayer, 1 de diciembre, y que ha tenido ahora la otra cara, lo que acaba de pasar esta mañana en La Haya con las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Entonces creo que están pasando cosas muy, muy relevantes en estas horas. Han pasado 2 elementos. Mi primera pregunta iba a ser tu balance de la jornada de ayer, pero voy a invertir. Vamos a comenzar por tu opinión sobre el señor Karim Khan, por favor. Sí, fíjate, esto es súper relevante lo que está pasando. Como saben, todos sabemos que esta semana arranca la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional en La Haya, y van a pasar muchas cosas estos días. Los ojos del mundo están allí, hay una enorme presencia de activistas de derechos humanos, de ONGs, de gobiernos, y desde luego todos sabemos
la importancia que tiene, porque envía una señal inequívoca a aquellos que creen que están más allá de la justicia nacional o internacional. Caricán hizo algo muy significativo a mi criterio en su intervención arrancando la asamblea esta mañana, que fue referirse al caso de Venezuela directamente, y dijo, este tema de la complementariedad no ha funcionado, no ha habido respuesta, hay que liberar a los presos políticos. Se refirió a los niños y a los jóvenes presos que son víctimas después del 28 de julio, eso es súper importante, y además hizo paralelismos con otras investigaciones. O sea que yo creo que aquí hay una señal inequívoca de que este proceso avanza, por una parte, y en segundo lugar, de que la denuncia, la protesta, funciona. Es decir, yo creo que el haber visto ayer en el mundo entero una sociedad organizada es sumamente efectivo, y le dice al mundo, mira, los venezolanos no nos vamos a quedar tranquilos ni quietos hasta que logremos hacer valer nuestro anhelo de vivir con justicia, con libertad en Venezuela. He de preguntarte de entrada por la situación por la que está pasando tu señora madre, ¿no? Mi muy estimada Corina Parisca. ¿Qué sabes de ella? Bueno, mi mamá está tranquila. Como tú sabes, mi mamá ya cumple ahorita 84 años y la verdad es que ha tenido bastantes problemas de salud últimamente, sobre todo después que se murió mi papá. Le ha afectado mucho su ausencia. Entonces, toda esta situación obviamente es inédita, no había ocurrido nunca antes, y es un acoso insólito, César Miguel, porque sabes que se paren en la puerta de una persona mayor de su casa con unas sirenas estruendosas que sabes, se escuchan en toda la vecindad, y han ido ya varias veces y están encapuchados con armas negras, vestidos de negro, con armas largas. O sea, es obviamente algo que cruza todos los límites que en Venezuela nunca se había visto, ¿no? Contra la familia. A ver, dijiste en un primer momento que esto era para amedrentarte, para intimidarte. Han pasado ya unas largas horas desde que empezó este acoso. ¿Cómo te sientes en la mañana de hoy, lunes, con relación a esto, María Corina? Bueno, me siento muy orgullosa de mi mamá, porque cuando la llamo es ella la que me da fuerza. Yo la llamo un poco a ver cómo está ella. Mami, me siento mal, ¿cómo está? No, niña, tú sigue. Como me decía siempre mi papá también. Entonces, me siento muy orgullosa de mi mamá, de mis hermanas. Y yo te diría, César Miguel, de todas las personas que hoy en día están sufriendo una persecución infame, porque esto ha ido escalando. Yo creo que es muy importante que el mundo entienda que aquí no se estabilizó en 2.000 venezolanos presos, etc. Esto escala todos los días. Ellos se superan en cosas aún más crueles. Y si algo yo quisiera transmitirle a la gente, al mundo, es, miren, hay una cosa que es directamente proporcional. Mientras más violencia y disparates veamos, más débiles están. O sea, es un reflejo de sus propias tensiones, contradicciones. Este es un sistema que se corroe por dentro, que se consume por dentro. Tienes razón en eso, en esa observación. Pero la mayor debilidad que puedan manifestar los hace muy peligrosos. Estamos hablando de un malandraje que el momento en que lo acorralas, pues se le exacerba su malandrería, su villanía. Esta última ley, Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista, etcétera, 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 tiene nombre y apellido: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, traidores a la patria y contra los que vendrán condenas a perpetuidad. Es decir, ellos ya son dueños, por lo visto, de la eternidad. Es cierto que cada día pueden estar más débiles y desesperados, pero siguen en el poder y son muy peligrosos. ¿Cómo te sientes frente a eso, María Corina?
Bueno, eso es verdad y hay que tener los pies en la tierra y no subestimar. Yo creo que Claro. eso lo hemos aprendido, Ujú. César. O sea, son 25 años enfrentando un sistema y viendo cómo ha ido mutando, convirtiéndose cada vez en un sistema mucho más depredador. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo, veamos la otra cara. Y es que ha pasado en estos últimos meses. O sea, Ujú. Maduro no ha tenido una sola victoria en el plano internacional. Ni una. O sea, por el contrario, hasta los que fueron aliados, en los cuales pensaba además que iba a tener un apoyo incondicional, le han dado la espalda. Me refiero al propio Lula, cuando le dijo, no pana, a los BRICS no entras. Y no entras porque es que es tóxico. Tener a Maduro en cualquier instancia como esta la hunde, no solamente la desprestigia, la deslegitima. Entonces, y esto ha ido ocurriendo en distintos foros. Entonces, ¿qué le queda a Maduro? Bueno, sí, los criminales de siempre, que por cierto, no están en su mejor momento. Siria, Ujú. mira cómo está Siria hoy en día. Sí. Bielorrusia, Irán, Rusia, es decir, lo que eran los actores a los cuales recurría o con los cuales se presentaba o apoyado frente al resto del mundo, en este momento no son culpa de Maduro y nadie va a invertir ni un centavo ni su capital político en ello, porque tienen sus propios conflictos internos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que este esperpento, no se lo puede llamar ni jurídico, tiene nombre y es Venezuela Libre, es 28 de julio. Es una reacción al descalabro político y social que sufrieron ellos el 28 de julio y que además yo estoy convencida si nosotros tuviéramos hoy una elección en las mismas condiciones absurdas, sucias, injustas, que nadie hubiera aceptado en ninguna parte del mundo, como nosotros fuimos el 28, hoy esa elección queda por lo menos 90-10. Entonces, no las tienen fácil, César. Es un país cohesionado. Venezuela es un país donde no hay conflictos étnicos, donde no hay conflictos religiosos, donde no hay diferencias por regiones y donde políticamente estamos aliados y unidos como nunca antes. ¿Sabe? Dime qué otro país del mundo, tú tienes a 90% o más de la población anhelando lo mismo, no solamente rechazando un sistema, queriendo lo mismo. Esto es una fuerza muy poderosa. Y esto lo saben los jueces, lo saben los fiscales, lo saben los policías, lo saben los militares, lo sabe todo el mundo. Lo saben los acreedores de Venezuela, lo saben las empresas petroleras, lo saben los que han hecho lobby, lo saben los normalizadores, lo saben. Este sistema es absolutamente insostenible. Has mencionado, Entonces, María Corina, has mencionado los llamados normalizadores. En la ley se te acusa de traición a la patria, o la van a usar para acusarte de traición a la patria, por el tema de las sanciones. Los normalizadores hablan de levantar las sanciones. Sobre las sanciones se ha montado un discurso muy peculiar. A mí me gustaría oír tu opinión sobre las sanciones, sobre los normalizadores y sobre la verdadera situación por la que atraviesa la economía venezolana hoy. bueno, hay distintos tipos de sanciones en el mundo entero y cada país o bloque de países la aplica de manera absolutamente autónoma y caso a caso. Hay sanciones a personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Cuando concluye que no hay justicia en un determinado país y se demuestra que una persona ha cometido crímenes, torturas, desapariciones, asesinatos de manera sistemática, y es una señal para que otros no cometan esos crímenes y decirles, bueno, en ese país no hay justicia, pero la justicia internacional sí actúa, porque hay convenios, porque hay tratados, porque hay acuerdos entre países. Hay otras sanciones que están dirigidas a personas que han cometido otros delitos, corrupción, lavado de dólares, narcotráfico, que afectan el sistema financiero o la sociedad de esos países. Entonces esos países dicen, tú estás usando mi sistema financiero, tú estás cometiendo crímenes que son delitos en mi país, por lo tanto yo te sanciono desde mi país. Y si tú te has robado plata, te la quito. Para resarcir el daño que has hecho. Hay sanciones que van a compañías, a empresas, porque también han cometido diversos delitos.
Hay sanciones que son más amplias a algún sector porque, por ejemplo, impiden compra de armamento, porque sienten que el armamento y ese tipo de boicot que se llevan puede impedir que ese tipo de armas se utilice para represión, persecución, etc. Hay sanciones que pueden ir hacia medios de comunicación, porque se encargan de promover actos de violencia, de persecución, etc. Entonces, hay un conjunto de herramientas que tiene la justicia internacional o que tienen estos países y que sirven al final para dar también incentivos o estimular una negociación. La gran contradicción entre quienes se dicen favorables a entenderse con el régimen y dicen hay que sentarse con ellos, hablar y dialogar, cualquier cosa, porque no están planteando negociar una salida, sino negociar la quedada. Es que te dicen, no, pero es que no puede haber ningún tipo de presión, no puede haber ningún tipo de acción internacional. Entonces, ¿cómo vas a negociar? ¿Cómo vas a negociar? ¿Qué vas a negociar? ¿Te vas a sentar en la mesa qué? Aceptar todo lo que el régimen dice y punto. Entonces, eso se cae por su propio peso. Y al final, el planteamiento de estos países, que son absolutamente autónomos, es, miren, si ustedes quieren que no haya más presión, acepten una negociación seria en la cual cumplan su palabra. De modo que quien tiene hoy en día la posibilidad de parar estas sanciones es el propio régimen, simplemente aceptando lo que ya firmaron, pero se niegan a hacerlo. Entonces, bueno, la comunidad internacional reacciona. Eso es lo que está pasando hoy. María Corina, voy a parafrasear a Diosdado Cabello. Cuando hace muchísimos años en la Plaza Oliari empezó a bailar, inventándose una tonada que decía Chávez los tiene locos. Lo voy a parafrasear porque muchos años después creo que María Corina los tiene locos, o en todo caso a él en particular lo tiene loco. Has pasado a ser su obsesión. Y dado su desespero, tal como se le oye y se entiende que es el artífice que está detrás de muchas de estas medidas represivas extremas, él dijo no hace mucho que tú pensabas que estabas clandestina, dando a entender de que él tenía perfecta noción de tu paradero. Han pasado las semanas desde eso y tú sigues en tu paradero, el que sea, ¿verdad? Ciertamente los tienes fuera de sus casillas. ¿Cuál es la estrategia? No psicológica, obviamente, sino política que llevas adelante en este momento frente a ese tipo de personas. Cabello, los hermanos Rodríguez y, por supuesto, Nicolás Maduro. Mira, César, son muchos años que hemos estado enfrentando un sistema como este, ¿no? Y yo siento que como país todos hemos aprendido muchísimo, todos hemos cometido errores, hemos tenido aciertos, pero sobre todo hemos aprendido, y eso es lo importante. Yo creo que nunca hemos tenido tanto conciencia de lo que este régimen representa. Y al final es evidente que ahí no hay futuro, que esto se acabó. Es decir, para mí no hay ninguna duda de que esa etapa de oscuridad, de violencia, de separación, de mentira, de sacar y expulsar millones de venezolanos, llegó a un fin. Y están haciendo una nueva era, que obviamente, como todo parto es doloroso, que exige además una enorme capacidad de abrir el corazón a otros venezolanos con los que hemos tenido diferencias. Yo lo estoy viviendo, ¿sabes? A mí me pasa incluso con compañeros de otros partidos en la oposición, los que tuvimos diferencias enormes. Y hoy, mira, justo antes de esta reunión estaba conversando con algunos de ellos, ¿no? Y yo les decía, miren, hoy nos une mucho más que la coordinación política, nos une genuina afecto, respeto, admiración, confianza. Entonces yo creo que eso ha ido creándose entre muchísima gente en el país, ¿no? Y yo tengo muchísima confianza en lo que los venezolanos hemos aprendido. Entonces, es un momento tremendamente difícil porque estamos viendo una cara de una crueldad que nunca nos imaginamos. Yo te digo honestamente, yo nunca me imaginé que este régimen era capaz de secuestrar cientos de niños, aplicarles
choques eléctricos, quemarlos, acusarlos de terrorismo, o sea, y tenerlos aislados de sus madres, sometiendo a la tortura psicológica a sus mamás, diciendo que los van a soltar y no los sueltan. O sea, este grado de crueldad, yo no me imaginé que le íbamos a ver. Entonces esto es difícil en los términos que tú dices. Pero yo nuevamente te digo, yo creo que este tipo de acción y de lógica que ellos tienen, que es la lógica criminal, los está hundiendo, César. Lo está irremediablemente hundiendo. ¿Cuánto más va a pasar para que termine de desentrabarse este proceso? Nadie te lo puede contestar. O sea, si esto fuera un sistema democrático, semidemocrático, semicompetitivo, oye, yo te digo, el 10 de enero a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional, pero todos sabemos que eso no es el caso. Y que pueden pasar muchas cosas en las próximas horas que aceleren este proceso. Puede ser antes, puede ser el 10, puede ser después, pero en todo caso lo que tenemos es que estar muy claro que nosotros venimos en ascenso y venimos consolidando un movimiento que es indetenible. Es la pregunta que nos hacen cuando uno se encuentra a alguien en la calle, es la pregunta que le hacen a uno. Y es la pregunta que uno le hace a los demás. Y es evidentemente la pregunta que yo debo hacerte a ti en esta conversación. ¿Qué va a pasar el 10 de enero, María Corina? Mira, el 10 de enero pueden pasar muchas cosas. Una, que producto de todo lo que está ocurriendo y lo que va a pasar en estos próximos días, el régimen entienda previamente que ha tenido una oportunidad, que tiene una oportunidad de aceptar unos términos de negociación más favorables que después del 10 de enero. Y por lo tanto, seguramente Edmundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela. Con lo cual, ganamos todos. Puede pasar que Nicolás Maduro decida aferrarse a sangre y fuego al poder y prolongar esto. Con lo cual, pierde Maduro. Esas son las dos opciones. O ganamos todos o pierde Maduro. ¿Y por qué digo esto? Segundo, pero lo primero es evidente. Porque a partir del 10 de enero ya se formalizaría el golpe de Estado que dieron el 28 de julio. Y no es solamente el régimen ya totalmente ilegítimo en su origen, que era el 28 en la noche, ratificado por todo lo que ha ocurrido después, porque absolutamente nadie les cree nada. O sea, cuando nosotros vemos esta semana pasada las actas en los parlamentos de Chile, de Argentina, de Brasil, es más, César Miguel, senadores y diputados de la coalición oficialista, que agarraban estas actas y las miraban con veneración, como si son un documento histórico. Hoy van a estar en el Parlamento de República Dominicana. Mañana volvemos al Parlamento de Brasil. Es decir, Maduro ha ido absolutamente aislándose en este proceso y haciéndose cada vez más ilegítimo, también producto de todas estas violaciones horrendas a los derechos humanos que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad por las propias Naciones Unidas. Entonces, después del 10 de enero, se iniciaría un proceso muchísimo más complejo para Maduro para establecer los términos de una negociación. Es decir, su posición relativa va a ser muchísimo peor. Entonces, dura, sin lugar a dudas. Oye, todos quisiéramos que se hubiese resuelto el 28 en la noche, pero por supuesto. Sin embargo, espiritualmente, nosotros estamos preparados para hacer lo que haya que hacer. Y sí les digo, yo estoy convencida que esto es un proceso que se está acelerando y que ya entró en una fase donde el sistema está a lo interno, haciendo completamente agua. ¿Manejas información especial sobre ese hacerse aguas a lo interno? No es para que la reveles, pero quiero saber si la manejas, ¿no? Bueno, yo sé que tú también estás muy informado y los venezolanos vemos las cosas que están apareciendo y las publican ellos mismos, el propio régimen, ¿no? Y yo creo que esto es un reflejo de cosas mucho más profundas que efectivamente pasan en el interno, porque además hay gente racional, hay gente que te dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero hundir con este sistema.
La Crema presenta. Si quieres que te hagan tu historia, hay que quede con tremendo swing. Tienes que enviarle tu video pa' que te lo edite. Lego al fin. Envíale tu video que él construye tu historia. Lego al fin. No importa que sea un chisme, una denuncia, una dedicatoria. Lego al fin. No dejes de enviarlo, que él te hace la historia que tú quieres. Lego al fin. Él te hace tu minuto y tú verás lo bueno que queda. Oye, de Londres para la Yuma, triunfando en el exilio, subiendo como la espuma. Manda tu video que te hace tu short film, pa' que te conozcan, pa' que tengas swing. No te lo pierdas, no dejes de ver un team. Todos los viernes con el Lego al fin.